Biomoléculas. También se les suele llamar macromoléculas o moléculas de la vida. Se basan en la combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos como el azufre y el fósforo. Hay 4 tipos: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Carbohidratos. Son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los más sencillos son llamados azúcares o glúcidos y son solubles en agua. Dan la energía sencilla de arranque y son componentes estructurales. Son las biomoléculas que más existen en la naturaleza. Se desempeñan en la dieta como nutrientes energéticos o combustibles. Dan 4 calorías por gramo. El almidón y el glucógeno sirven para almacenar energía en vegetales y animales respectivamente. De ellos se obtiene el algodón y el lino para vestirnos. De la celulosa se obtiene la madera y el papel. Los carbohidratos se clasifican de 2 maneras: por el número de carbonos que presentan y por las unidades de azúcar que lo forman. Por unidades de azúcar que lo forman, se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Monosacáridos. Están formados por un solo azúcar, por ejemplo, la glucosa, fructosa, galactosa, ribosa y desoxirribosa. La glucosa se encuentra en sangre y el líquido extracelular, la fructosa en los frutos, la ribosa en el ARN y la desoxirribosa en el ADN y la galactosa en la leche. Disacáridos. Son 2 monosacáridos unidos por condensación. Los más importantes son: la lactosa se encuentra en la leche, la sacarosa en los frutos, la maltosa se obtiene como resultado de la digestión del almidón. Polisacáridos. Son largas cadenas de monosacáridos usados por las plantas y animales como reservas de energía. Los más comunes en los seres vivos son celulosa, almidón, glucógeno y quitina. La celulosa, formada por glucosas unidas fuertemente, se encuentran en las paredes celulares de todas las plantas y funciona como estructura, soporte y protección en raíces, tallos o cortezas. Nosotros no podemos obtener energía de las glucosas que la forman, ya que no tenemos las enzimas necesarias para descomponerla. Almidón. Son cadenas de glucosa unidas linealmente, almacenada en plantas, granos, semillas y tubérculos como la papa. Es soluble en agua. Glucógeno. Son cadenas de glucosa ramificadas, almacenado como reserva en los animales. Es muy soluble. Quitina. Son cadenas de glucosa que forman el exoesqueleto de los artrópodos y hongos. Lípidos. Son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y en menor proporción oxígeno. Son insolubles en agua y solubles en benceno y cloroformo. Dan la energía de almacenamiento o de mantenimiento, 9 calorías por gramo. Son formadores estructurales de las membranas. Fosfolípidos. Resultan de la unión de una molécula de glicerol con 2 moléculas de ácido graso y una de fosfato. Son moléculas anfipáticas con porciones polares y no polares. Son los componentes estructurales de las membranas celulares. Esteroides. Son lípidos insaponificables derivados de una estructura de 4 ciclos fusionados. El más conocido es el colesterol, de la cual se derivan numerosas hormonas. Colesterol. Hay 2 tipos:
el colesterol HDL de alta densidad, que es el bueno, tiene más proteínas que el lípido. Es transportado al hígado, donde sale a la circulación y se metaboliza. El colesterol LDL es de baja densidad, con menos proteína y más lípido. Es el llamado malo. Este es el que en la circulación se deposita en las paredes de las arterias. Pueden provenir de la alimentación, de la genética. Proteínas. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por la unión de diferentes unidades o monómeros llamados aminoácidos, cada uno con características particulares. Son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y a veces pequeñas cantidades de fósforo y azufre. Son específicas para cada especie. Son componentes estructurales de las membranas celulares. Cumplen varias funciones importantes. Una función estructural, de transporte, catalítica, de defensa, reguladora y de movimiento. Las proteínas tienen 4 estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria de una proteína es una cadena lineal de aminoácidos. Esta secuencia está codificada por los genes, por ejemplo, la insulina. La estructura secundaria es cuando una cadena de aminoácidos se tuerce en forma de espiral o en forma de zigzag. Se produce por la formación de puentes de hidrógeno entre varios aminoácidos. Ejemplo, la queratina. Estructura terciaria. Es la conformación espacial definitiva. Es cuando entre los aminoácidos que contienen azufre se forman enlaces disulfuro. Cada estructura terciaria se conoce como péptido. Ejemplo, seda de las telarañas. Estructura cuaternaria. Es la estructura más compleja en la que se forman agregados de péptidos. Solo se manifiesta en las proteínas fibrosas o globulares. Ejemplo, la hemoglobina. Desnaturalización. Las proteínas pueden cambiar en su forma. Por ejemplo, cuando agregas ácido a la leche, dices que se corta. Cuando una proteína se desnaturaliza, pierde su configuración y ya no puede regresar a su forma y función original. Los factores que las desnaturalizan son temperaturas elevadas y cambios en el pH. Enzimas. Catalizan las reacciones químicas, disminuyendo la energía de activación y aumentando la velocidad con la que se realiza. Casi todas son proteínas con forma tridimensional, producidas en el interior de todo ser vivo. Funcionan como un catalizador orgánico y aceleran las reacciones químicas. Las enzimas presentan 2 atributos. Son específicas y regulan la rapidez de las reacciones químicas. El proceso metabólico se asegura gracias al poder catalítico, más especificidad, más regulación. Presentan 4 principios de los catalizadores. Aceleran las reacciones, no permiten que sucedan reacciones desfavorables, es decir, solamente pueden acelerar las reacciones que ocurren de manera espontánea. No cambian el punto de equilibrio de una reacción. No se consumen en las reacciones que promueven. No importa el número, permanecen sin cambio. Cada enzima tiene una muesca o ranura llamado sitio activo. La sustancia sobre la cual actúa la enzima se llama sustrato. El sustrato y la enzima forman un complejo llamado enzima-sustrato.
Los siguientes factores afectan y alteran la estructura de las enzimas: la temperatura, el pH, sales, venenos. Cuando cambian estos factores, las enzimas se desnaturalizan y por lo tanto se inhiben. Los procesos en los que intervienen la inhibición es irreversible. Ácidos nucleicos. Biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Son el DNA y el RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico, formado por monómeros de nucleótidos para originar polímeros. Tienen doble cadena helicoidal, forma el código genético. RNA, ácido ribonucleico, tiene una sola cadena lineal y varios tipos. Síntesis de proteínas. El ADN es una doble cadena en forma de hélice. Se dice que las cadenas son antiparalelas, ya que en el esqueleto están el grupo de fosfato y el azúcar, y por dentro, como si fueran los peldaños, están las bases nitrogenadas unidas por puentes de hidrógeno. Las cadenas son antiparalelas, ya que una corre en el sentido 5 a 3 y la otra va de 3 a 5. Empaquetamiento del DNA. La forma compacta del DNA se lleva a cabo en varios niveles de organización: nucleosoma, collar de perlas, fibras cromáticas y bucles radiales. Muchas gracias.